Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Fuera de Contexto. Mi nombre es Quique Ortega y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida en esta noche de miércoles 24 de febrero, Día de la Bandera, por cierto. Y bueno, pues ya estamos apenas a unos cuantos minutos, a unos cuantos días de cumplir pues ya el primer año del primer caso positivo de COVID en México, el 27 de febrero, es decir, este próximo sábado estaremos cumpliendo ya un año del primer caso positivo de COVID en México y pues prácticamente ya en el próximo mes de marzo estaremos cumpliendo un año del confinamiento, que vaya, bueno, sí es una realidad que muchos de nosotros estamos saliendo solo a lo indispensable, estamos pues realmente haciendo las actividades básicas y trabajando desde casa, pero bueno, pues también es una realidad que el gobierno no ha sido demasiado tajante y estricto en el tema del confinamiento. Y bueno, pues ahí tenemos los resultados que ya los hemos discutido en este programa. 27 de febrero, el primer aniversario del primer caso de COVID en México. Pareciera que fue ayer, pero bueno, pues ya vamos para un año en ese tema. Y hablando de COVID, por cierto, ¿qué creen? El experto, el gurú, el que se supone que tendría que ser el conocedor de cómo se maneja al COVID, tiene COVID. Y me refiero, por supuesto, a Hugo López Gatell, el subsecretario de la Secretaría de Salud, pues el señor encargado de la pandemia, el SAR anti-COVID 2021, pues este señor resulta con que tiene COVID. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues empieza a ver las mismas suspicacias que pasaron con el presidente de la República cuando anunció su contagio. ¿Será una estrategia? ¿Será una estratagema nada más para bajarlo un poquito de los reflectores, dado todo el problema que está viendo ahorita con la vacunación? Vaya, cada uno de ustedes seguramente tendrá su propia opinión, pero lo que es una realidad es que si este resultado es verdadero, si el señor Hugo López Gatell tiene COVID, yo soy de los que creen que sí tiene efectivamente COVID, pues habla muy mal del manejo de la pandemia, ¿no? Hasta el experto, pues está teniendo problemas en ese sentido y bueno, pues no es poca cosa, pero bueno, algo sí hay que reconocerle. Posiblemente su primer resultado positivo desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? Bueno, en otros temas, en otras noticias, ¿cómo ven este tema de que la Auditoría Superior de la Federación primero dijo que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado 331 mil millones de pesos de nuestros impuestos? Sin embargo, al día siguiente reculó, al día siguiente dijo que no, que habían tenido un error metodológico, el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los desmintió y dijo que los errores que tenían eran propios de un estudiante de primer semestre de la carrera de contabilidad. Eh, Vaya, al final el auditor superior de la federación, su puesto está ahorita en entredicho, porque bueno, pues aparentemente si estos dichos del secretario de Hacienda son ciertos, efectivamente es grave que se hayan equivocado por más de 200 mil millones de pesos en el cálculo de este tema de cuánto nos costó el aeropuerto. Sin embargo, lo que es una realidad es que, y como lo dijimos en este mismo espacio apenas en el mes de octubre pasado, si no se hubiera cancelado el aeropuerto de Texcoco, ahorita ya estaría operando. Ahorita seríamos un hub logístico y un hub turístico. Vaya, no se puede viajar por turismo, las fronteras en muchos de los países están cerradas, pero seríamos por lo menos un hub muy interesante para transporte de mercancías. Sin embargo, hay otros países que ya están aprovechando esto y mientras nosotros tenemos, pues nada, una pista o dos pistas en un supuesto aeropuerto militar que, dicho sea de paso, el día de ayer tuvo hasta pues vientos con remolinos, casi ahí tierra y un montón de cosas que permitían, que más bien que nublaban toda la visibilidad. Y bueno, pues uno pensaría realmente con eso, con esas características climatológicas del lugar, podremos tener o ver pronto un aeropuerto. Se antoja complicado. Por cierto, hablando de otros temas también con respecto al dinero, a los dineros, una nota del día de hoy miércoles 24 de febrero. Bueno, pues como ven que a John Ackerman, sí, a este hombre que es muy cercano a la 4T, conductor de programas de Canal 11, claramente misógino por cuestiones ahí con el programa que tuvo con Sabina Berman, que hasta los tuvieron que separar y darles a cada uno su propio programa. Bueno, pues se descubrió que el CONACYT le da nada más y nada menos que la jugosa cantidad de 5 millones de pesos
para hacer una investigación acerca de la oposición durante la pandemia, el CONACYT. ¿Cuánto de ese dinero no se podría aprovechar para investigaciones verdaderas, investigaciones fidedignas, para pagarle incluso a chavos que están en el extranjero haciendo su maestría, su doctorado, y que a la fecha a lo mejor no les ha caído su beca, y sin embargo a alguien como John Ackerman le dan 5 millones de pesos para esto? ¿No les parece verdaderamente vergonzoso? Sobre todo considerando que pues es una persona que incluso no pues vaya, ahí tienen ustedes como pues hasta una institución como el CONACYT, que ha sido orgullo para muchas y muchos de nosotros en los últimos años, pues está también pues suministrando dinero a las personas cercanas a la Cuarta Transformación. Y por cierto, también hablando de otros temas de dinero, que creen, Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, por fin, después de mucho tiempo fue apresada, tuvo que llegar a Estados Unidos, tuvo que llegar el gobierno de Biden a apresar a la esposa del Chapo, sí, efectivamente por temas de narcotráfico y delincuencia organizada, pero vaya, lo que decían muchos es que al final, y por ahí hay un reportaje muy interesante que habla de que Emma Coronel pues estuvo tremendamente inmiscuida, incluso dirían algunos que fue de las más cercanas en la autoría de cómo hacer que el Chapo escapara. ¿Se acuerda usted de esta prisión en donde se hizo hasta un túnel, que por ahí hasta Paola Rojas hizo un reportaje de lo largo del túnel, cómo fue construido, cómo estaba perfectamente bien desarrollado? Nadie se dio cuenta, nadie lo notó, nadie escuchó absolutamente nada. Bueno, pues corre este reportaje con la idea de que Emma Coronel era la que estaba planeando todo y la que al final iba a visitar a su marido sin ningún tipo de problema, ¿eh? Iba a visitarlo, incluso a tener visitas conyugales, y bueno, pues al final el resultado el resultado ya lo sabemos, el Chapo se fuga, lo apresan después, hoy está en Estados Unidos preso, y bueno, pues su esposa estará también allá en una prisión seguramente de máxima seguridad. Bien por el gobierno de Joe Biden, que por cierto el día de ayer declaró que no hay amigo más cercano para los Estados Unidos que Canadá. ¿Y México? Ah, bueno, pues recibiendo al presidente de Argentina, ¿verdad? Diciendo que por fin tenemos un presidente que voltea a ver a las clases más desfavorecidas, cuando no, ni siquiera los argentinos quieren mucho a Alberto Fernández. Y bueno, también otro tema que me parece importante que toquemos, que es la irresponsabilidad de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que declaró así por sus pistolas, dijo: el día 1 de marzo las escuelas particulares regresamos a clases. No nos importa el semáforo en el que estén los estados, todas las escuelas particulares regresan a clases presenciales el 1 de marzo. No va a ser obligatorio para los papás llevar a sus hijos, pero quien así lo desee puede tener clases presenciales. Eso sí, los profesores evidentemente lo van a volver obligatorio. Y aquí la gran cuestión es, y se los dice alguien que es profesor, esto es una verdadera irresponsabilidad, así lo digo con todas sus letras, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Una irresponsabilidad, porque no existe ahorita una vacuna contra el COVID para niños. No existe. Porque no se han hecho pruebas, porque no se sabe cómo vayan a reaccionar los niños, porque además los niños han demostrado que son los que tienen menos síntomas y menos secuelas por el tema de COVID. Eso no quiere decir que no se enferman, solamente que ellos no notan tanto porque su resistencia, su inmunidad, pues es bastante más alta que la de cualquier adulto. Esto podría ser algo, pues, que no alarmara a nadie. O sea, si los niños van a la escuela y se contagian de COVID, no pasa nada. Pues, ¿qué creen? Muchos de los niños en México viven con sus abuelos, muchos de los niños en México viven con sus tíos, que son personas probablemente de la tercera edad, incluso muchos papás también no son necesariamente papás jóvenes y pueden llegar a ser incluso población en riesgo. ¿Están dispuestas las escuelas particulares a cargar con ese cargo de conciencia de ser responsables o copartícipes, por lo menos en la responsabilidad de varias muertes? Habrá que ver cómo es que las escuelas particulares están llevando este tema. Y bueno, pues evidentemente habrá que darle seguimiento, porque además aquí sí creo que el gobierno, específicamente la Secretaría de Educación Pública, se tiene que fajar los pantalones y decir: señores, háganle como quieran, no se abren las escuelas, ni siquiera las particulares. Es más, si abren, corren el riesgo de ser desafiliados de la Secretaría de Educación Pública. Sí, por supuesto vendrán los sindicatos a tratar ahí de cubrir la situación, pero
lo que es una realidad es que no puede haber nada más importante que la salud de las personas. Y eso es preocupante, sobre todo que las escuelas no lo vean. ¿A qué escuela están llevando a sus hijos? Y si están pagando por esa escuela y esa escuela quiere arriesgarlos, consideren incluso si vale la pena seguir teniendo a sus hijos en esas escuelas. Ustedes tienen la última palabra como consumidores. Y bueno, si les parece bien, no se diga más, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado es, ustedes lo conocen, es una persona que ya es tremendamente conocida en los medios de comunicación, incluso fue nombrado como uno de los mejores comunicadores, Roy Campos, que es el presidente de Consulta Mitofsky, que poco se habla del currículum de Roy Campos y bueno, creo que es importante también darle el honor a quien honor merece. Bueno, Roy Campos fue director de encuestas del INEGI en el año 1985, fundó Consulta Mitofsky en el año 95. El señor además pues es oriundo de Sinaloa, es sinaloense, nuestro querido Roy Campos, es maestro en actuaría y también tiene una maestría en estadística por parte de la UNAM. Querido Roy Campos, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Gracias, Enrique. Bueno, gusto saludarte. Saludos a todos. Efectivamente, soy culichi. Ándele, señor. Soy de Sinaloa, aficionado al béisbol por origen y por familia. Y sí, soy matemático, digamos, porque siempre me gustaron las matemáticas de la UNAM. Que además este tema de las matemáticas para lo que te dedicas justamente, que es la parte estadística, pues es fundamental, ¿no? Yo creo que de algún modo toda tu vida la has dedicado a medir opiniones y medir resultados, ¿no? Creo que es parte de lo que has hecho toda tu vida. Mira, el béisbol, tal vez el fútbol americano tiene algo, pero en mi infancia no era el fútbol. El béisbol, si algo tiene, son estadísticas. O sea, cada pichado Claro. tiene estadística, ¿no? Y entonces era los porcentajes, ¿no? Todo es el récord de bateo y el récord de jonrones y los jugadores, todo es lleno de estadísticas, ¿no? Entonces vengo de una familia donde desde mi abuelo, desde hace muchos años, yo creo que hace 80, 90 años, publicaba lo que llamaba el libro rojo del béisbol, que eran las estadísticas anuales del béisbol mexicano. Entonces, digamos que crecí con estadística, facilidad para los números y terminé estudiando puras cosas de números. Y eso es a lo que te dedicas, Roy. Y bueno, pues evidentemente hoy en el año 2021, pues esto se vuelve tremendamente importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, que es un contexto electoral y que, bueno, los números en las elecciones son fundamentales. Roy, va a la pregunta directa y el tema concreto de esta charla. Venga. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún con que sale reprobado en muchos de los resultados en las encuestas, no solamente de Consulta Mitofsky, sino de otras casas encuestadoras, salen reprobados sus resultados de gobierno, porque él parece que que está blindado, que tiene su chaleco antibalas y que nada tumba su popularidad? ¿Qué está pasando en este fenómeno? Mira, primero es un fenómeno especial esta vez, pero en general la política es muy difícil de medir. La política es como al aficionado al fútbol, a un equipo, o como una religión. Los argumentos dicen poco. Tú le puedes decir a un simpatizante de un equipo, es que el árbitro lo ayudó, lo que quieras, y trae puesta la camiseta. No sirven los argumentos, es algo más pasional, más de fe. Igual en la religión. Si alguien cree mucho en una religión, por más argumentos que les des, no los va a dejar de creer. Bueno, en la política pasa algo similar, menos, digamos, pero algo similar. Tú dile a un priista, un panista, un perredista, un morenista, y les hablas de sus gobiernos, de sus candidatos, y no dejan de votar por ese partido. O sea, no es racional el tema, hay mucho de emoción. Bueno, López Obrador ha llamado desde siempre a la emoción. Ha sido un presidente que llama a la emoción. Y entonces, una cosa es López Obrador, otra cosa es su partido y otra cosa es su gobierno. Entonces, los que hoy dicen apruebo a López Obrador, lo que están en el fondo diciendo es apoyo en aquel al que creo, le creo, me hace sentir esperanza. Oye, pero la inseguridad no ha bajado, pero él lo va a lograr. Oye, la economía camina, no, pero él lo va a lograr porque es un hombre bueno. Entonces, la aprobación hoy está más ligada al apoyo al personaje que a la evaluación de sus logros. Cuando va por logro dices, no, la seguridad va mal, me ha ido peor en la economía,
hay todavía corrupción, o sea, manejó mal la pandemia, o sea, todo lo que quieras decir, pero a él lo apoyo. Entonces ahí es un asunto de que él mantiene un alto apoyo entre el grupo que lo quiere. Esa es otra, ¿no? Porque también ha dividido a la población, unos que lo odian con pasión, recordando el fútbol es los que odian a la América lo odian con odio jarocho, ¿no? Claro. O sea, lo odian, y los que le van son capaces de morir por él, ¿no? O sea, generan pasiones, ¿no? Algo así ha hecho López Obrador. De algún modo es un acto de fe, ¿no? Y López Obrador se ha vendido, su narrativa ha sido históricamente muy hacia la línea de ser casi hasta un mesías, una persona que va a venir a salvar a los individuos de esos gobiernos malos, de esos gobiernos corruptos. Todos los que no estén a favor mío son los villanos, son los neoliberales, y los que están conmigo, incluso que estuvieron en algún momento en los partidos neoliberales, hoy han limado todas sus impurezas y hoy están del lado de los buenos, ¿no? Usando las palabras del espíritu. López Obrador ha construido una narrativa muy poderosa, o sea, muy poderosa, ¿por qué? Porque en todas las narrativas que él cuenta, él sigue siendo el héroe. Porque además la historia le ha dado muchas razones. La narrativa es una narrativa clásica de película de héroes. Siempre tiene que haber un gran problema, ¿no? Y entonces ese para él ha sido la corrupción. Un gran villano que genera el problema. Y él ha cambiado de nombre, ¿no? Ha sido el innombrable, la mafia del poder, ¿no? Los neoliberales, neoporfiristas. Y esos son los causantes de los males mexicanos. Porque, entonces hay un problema, un gran problema. Un villano al que hay que vencer, que tiene que ser muy poderoso. Un héroe que tiene que ser alguien que se ha salido del pueblo. Un héroe, ¿no? Entonces piensen en Superman o en los que quieran, un héroe y una solución que hay que apoyarlo. Entonces tú ves en la película, y en la película no importa si el villano le va ganando al héroe. Tú estás con el héroe, quieres que le gane al villano. Entonces, él ha construido una narrativa muy poderosa porque además el tiempo de la campaña le ha dado la razón. Todo lo que él decía de corrupción, pues resultó cierto. Y por eso ganó. O sea, ¿no? Los gobiernos del PAN y del PRI se atascaron de corrupción, de impunidad, de soberbia, de burla a la ciudadanía, de falta de resultados, y él llega y sin prometer nada, porque no hizo una gran promesa de campaña. La única promesa de campaña es: yo voy a cambiar este país, soy distinto y no voy a ser corrupto. O sea, es un poco la promesa del héroe, pues, de que hay un cambio verdadero. La gente sigue viéndolo así. A él no lo ha manchado la corrupción y yo creo que él no quiere robar. O sea, entonces le sirve mucho eso. Claro, ahora también ese es otro punto importante que dices, bueno, es que la percepción y la realidad alcanzó a los gobiernos anteriores, efectivamente, no solamente se percibían como corruptos, sino que se demostró. Y hay gente en la cárcel y todo este tema. Sí. Sin embargo, también tenemos el caso de que en el gobierno actual hay muestras de corrupción, comenzando por el hermano del presidente, que ahí están los videos y todo, y dice, no, es que eso no es corrupción, esas son aportaciones. Sí, o sea, hermano, hermana, tía, secretario de Estado, o sea, hay muchos niveles, ¿no? Sí. Por eso te digo que una cosa es él, otra su partido, que también está lleno de expiristas, experredistas, expanistas que en su momento fueron acusados de corruptos, o sea, en su momento, y solo por entrar ahí como que ya se les santifica y dicen ya ahí muere, ¿no? Claro. Y la otra es su gobierno, donde también está lleno de funcionarios que fueron funcionarios de gobiernos neoliberales a los que él llamaba. Pues ahí están, ¿no? Pero se santifican porque la causa es más fuerte. Mira, este asunto de las aportaciones, que él efectivamente llamó aportaciones, para movimientos, porque él no es un partido, sino un movimiento, es como lo que se llama un impuesto revolucionario. Okay. Para él, la corrupción es aquella que se hace con el afán de enriquecerse. O sea, robo porque me quiero enriquecer, esa es corrupción. Pero si agarro porque quiero mantener vivo un movimiento, esa no es corrupción. Ese es, ¿no? Y sus seguidores más o menos así piensan. Para ponértelo claro y que la gente lo entienda, es los estudiantes de una normal tomando una caseta. No vemos ricos ahí. O sea, no hay ricos ahí, ¿no? O sea, es un movimiento que intenta mantener vivo un movimiento, una causa. Y entonces no vas a encontrar que estos chavos estudiantes
se enriquezcan, pongan casas, compren carro, vayan estudiantes, vayan a restaurantes caros, sino es lo que necesitan para gasolina, para movilización, para mantas, para pinturas, para mantener vivo un movimiento. Entonces, en este tipo de movimientos, estas corrupciones les llaman aportaciones porque su objetivo no es enriquecer, sino mantener vivo. O sea, para nosotros, racionalmente, agarrar dinero es robar y ya. Claro. No tiene otro nombre, ¿no? Sí, es de algún modo justificar a la persona como dicen por ahí clásico, ¿no? En la que se roba un pan porque su familia tiene hambre, a la persona que se roba un automóvil para desmantelarlo, ¿no? O sea, es un poco ese ejemplo donde justificamos un acto que al final sigue siendo delito. Sí, y tiene su sentido separarlo, ¿no? O sea, el robo por hambre tiene una parte de humanismo, ¿no? El robo por hambre, ¿no? El robo por ambición tiene pues es maldad, ¿no? Claro. Simplemente para recordar a un sinaloense, al ídolo, me pongo de pie Pedro Infante, con aquella película de Un rincón cerca del cielo, donde roba por las medicinas un osito de peluche porque su hijo se está muriendo. Entonces, ese Claro. no es un robo, ¿no? Es como un robo de hambre, un robo de necesidad. Totalmente. Ahora, Roy, en este sentido, por ejemplo, López Obrador ha sabido capitalizar esa narrativa y también estamos viendo y lo vemos en los medios de comunicación que la oposición pues no está capitalizando absolutamente nada de todo esto. Y en tu opinión, de acuerdo a la experiencia además que tienes de haber medido opiniones y todo, ¿qué le hace falta a la oposición? Porque se antoja complicado. Yo se lo preguntaba el otro día a Luis Carlos Ugalde, que tuvimos de invitado aquí en esta misma mesa, y él me decía, es que sí es complicado de repente pensar en una oposición que diga, yo voy a poner orden, conmigo sí se van a seguir las reglas, cuando en México tradicionalmente no nos gustan las reglas, somos como hasta medio rebeldes, y López Obrador hasta se mostró así, o sea, de repente sentía en algún momento que la ley como que medio le estorbaba, no, fue su movimiento, digamos, un poco también rebelde, cerró Reforma y todo. ¿Qué tiene que hacer la oposición para conectar sin salirse obviamente de la ley, ¿no? Mira, en este último, y luego te respondo la primera, en este último, López Obrador tiene una frase muy bonita que la ha dicho en las mañaneras como 3, 4 veces. Es preferible la justicia a la ley. Incluso lo dice muy claro. Te dice, cuando tengas que decidir entre la justicia y la ley, no lo dudes, decide por la justicia. Eso, como en la boca de un luchador social, es una frase muy bonita, ¿no? O sea, en la frase de un gobernante no es tan bonita, porque un gobernante lo que debe llamar es el respeto a la ley. O sea, Correcto. gobernante, ¿por qué? Porque si el gobernante no respeta la ley, la señal que manda es que la ley se puede violar, y entonces si yo no considero justo la tasa de impuestos que pago, pues entonces voy a pagar la mitad. Sí, pero Hacienda me va a meter al bote. O sea, ¿no? Entonces no es justicia o ley, es la ley. O sea, los ciudadanos deben respetar la ley y el gobernante es el primero que la debe respetar. Bueno, esa es la parte de esta frase, pero sus seguidores, como luchador social, es una gran frase. Justicia o ley, el ciudadano común y corriente no quiere que le apliquen la ley porque no cree en la ley, quiere justicia. Y la justicia es un criterio personal. Bueno. Y la otra parte de ¿qué le hace falta a la oposición? Yo creo que dos cosas. O sea, le hace falta mucha imaginación para construir una narrativa nueva. Porque toda su narrativa es, ya vieron, López Obrador nos va a convertir en Venezuela, qué miedo, está repartiendo el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces su votante dice, oye, a ver, mi abuelo vivió pobre, mi papá vivió pobre, yo soy pobre, y me estás amenazando que qué miedo es seguir igual, ¿no? O sea, ¿a qué tienen miedo? Luego, mi zona está rodeada por narcos, miedo a que esto se convierta en Venezuela, pues, miedo es vivir aquí. O sea, entonces hay una serie de narrativas de la oposición que es muy urbana, clase media alta, ¿no? O sea, que es y a él le funciona porque son los no votantes de él. Entonces, una es construir una narrativa distinta que penetre en el sentimiento del votante de López Obrador, no en el sentimiento del adversario, porque es endogámico, platican entre ellos, se alimentan de ese coraje y parece que cada vez entonces tienen más razón, porque cada vez platican más entre ellos. Entonces, una, construcción de narrativa. Y dos, el vocero que la cuente.
O sea, porque no tienen voces calificadas que estén lejos del problema de corrupción que venció López Obrador, que estén lejos de ahí para que tengan algo de credibilidad. O sea, Claro. entonces le hace falta la narrativa, la imaginación para construir una narrativa y el vocero o los voceros que puedan tener credibilidad al poner esa narrativa. López Obrador, ¿qué es lo que hizo para tenerla? Es el único mexicano en la historia del país, desde que se inventó, desde Nuevas Españas, en la historia de nuestro país es el único mexicano que ha recorrido todos los municipios del país. Nadie más lo ha hecho. Pues, flojo no es, ¿no? O sea, sí lo ha hecho, recorrió. Y eso lo hace como que conozco los problemas de este país. Y yo creo que pocos tienen el diagnóstico de país como lo tiene López Obrador. Claro, no obstante que, bueno, pues una cosa es tener el diagnóstico y otra cosa es dar resultados. Y Solución. viene también este tema de, oye, es que, ¿cómo esperamos que cambie en 2 años el gobierno cuando en 70 se ha podrido hasta el fondo y todo? Bueno, esa es otra narrativa también bastante interesante. Lo mismo dijo Fox, ¿no? O sea, es la misma. Exacto. Y a eso quiero llegar, Roy. De hecho, te me adelantaste y qué bueno, ¿no? Aquí en este punto, tú has medido la popularidad de los presidentes de los últimos sexenios, pues. Y hay un dato interesante. La aprobación que tiene López Obrador, o con la que cerró el segundo año de gobierno, digamos, es similar a la que tenía Felipe Calderón en su segundo año de gobierno, poco más o menos. Por ahí está también el dato de Fox, que también empezó muy fuerte y se fue cayendo. Aquí la pregunta, y vamos a sacar un poco la bola de cristal. ¿Irá a terminar López Obrador su sexenio bajo esas condiciones de ir desplomándose? Porque el poder evidentemente pues va desgastando, ¿no? Entonces, ¿irá perdiendo credibilidad o se va a mantener con ese chaleco antibalas durante todo su sexenio? Mira, ahorita ya no lleva 2 años, ahorita ya lleva 2 años y 3 meses, o sea, ya, porque ya estamos, hoy cumplimos otro mes. A estas alturas, Calderón estaba mucho mejor evaluado que López Obrador. O sea, a estas alturas, Calderón andaba por 64, López Obrador por 58, Fox vi más abajo por 54, Peña ya estaba en caída, ya después ya había pasado lo de Ochinapa, Casablanca, Malinalco, y Salinas, hasta, por cierto, Cedillo ya estaba en crecimiento también. Cedillo había empezado desde abajo, casi los 20, y Cedillo había ido creciendo y a estas alturas ya el país crecía y ya estaba como por 57, lo mismo que trae López Obrador, y el que estaba muy arriba de todos era Salinas, con otro modelo de comunicación, ¿no? Control total de medios, sin reglas electorales, no había INE, o sea, no había IFE incluso, se estaba creando por primera vez para el 91. Es decir, eran otras condiciones, pero Salinas se tenía una aprobación altísima. Pero en términos de lo moderno, Calderón estaba mejor evaluado que López Obrador, con otras condiciones, o sea, con otras condiciones, ¿no? A Calderón sí se le aprobaba un poco más su acto de gobierno, el hecho de que se lanzara a combatir la inseguridad, él había sacado al ejército, en ese momento se le aplaudía, después se lo criticó, pero en ese momento se le aplaudía, su cruzada contra las drogas, pues se fue a ciertos valores familiares y se lo aplaudieron en su momento, pero después cayó, ¿no? O sea, porque era un partido tradicional, no es un antisistema, entonces terminó siendo castigado como político. López Obrador no está siendo castigado como político. Correcto. En este sentido, entonces, la predicción, digamos, de acuerdo a lo que tú ves, es que se va a mantener. Estoy entendiendo que va por ahí la línea. No sé, fíjate, yo creo que ahorita está simplemente pateando el bote. ¿Por qué pateando el bote? Porque viene un proceso electoral. Yo creo que se va a mantener relativamente alto, arriba de los 50, de aquí a la elección tranquilamente, son 100 días. No, después quién sabe. Después quién sabe por qué. Porque la parte económica, no estoy seguro de cómo funcione. Si no hay una recuperación económica, a ver, caímos en el primer año sin pandemia, nos desplomamos en el segundo año con pandemia. En la tercera vamos a crecer. ¿Por qué? Porque después de haber caído al sótano, pues subir un piso ya es subir. O sea, ¿no? Estamos en el sótano. Pero si no hay una recuperación rápida, va a seguir desempleo, jóvenes sin oportunidades de trabajo, no les basta la beca, los jóvenes quieren trabajo, oportunidades de triunfar, de progresar.
Yo no sé si a final de cuentas lo alcance sus decisiones. O sea, ¿por qué? Porque yo no sé cómo le funcione el aeropuerto. Yo creo que le funciona más estarlo construyendo que terminarlo. Porque cuando se termine, de veras, ¿qué va a pasar ahí? Que nadie vuele, que para ir al aeropuerto pases 4 horas de camino, o sea, y entonces va a acumular corajes, ¿no? Yo creo, no sé si al final, y la otra es que él es su partido, él es su gobierno. Incluso a ti, tal vez te retaría que me dijeras quién es secretario de Medio Ambiente, a lo mejor ni te lo traes en la mente, ¿no? Sí, ¿no? Porque los secretarios de López Obrador existen cuando los lleva a la mañanera y si no, no existen. Claro, claro. Entonces, Sí, sí. él es el gobierno, él es el partido, y entonces en la siguiente elección, él no va a ser candidato. Ujú. Entonces, que no sé todavía hasta dónde se mantenga. Ojalá le vaya muy bien a México. O sea, ojalá en lo que Ujú. resta de su sexenio le vaya muy bien a México. Crezcamos, cabe inseguridad, que el sur se desarrolle, que es una de sus obsesiones. Es el primer presidente nacido en el sur del país desde Porfirio Díaz. Y entonces su obsesión es desarrollar al sur. Ojalá el sur se desarrolle, acabe con la pobreza estructural que hay en el sur y la discriminación estructural, o veamos cambios importantes, y entonces esto empiece a caminar y la gente lo empiece a aprobar por resultados. O sea, que pase de la aprobación por personaje a aprobación por resultados. Si eso se da y ocasiona que Morena gane en la siguiente, pues bien ganado se lo tiene. Claro. Sí, evidentemente también, y tú le acabas de dar al clavo, el personaje es muy importante. El caudillo terminará su gobierno. Yo soy de los que creen que el señor está diciendo la verdad de no me voy a reelegir, no estoy buscando la reelección, lo que me duren los 6 años y listo. Y se antoja complicado pensar que haya una figura que continúe, digamos, ese movimiento del caudillo. Si vemos ahorita, pues a lo mejor de los posibles candidatos a la presidencia en 2024, pues probablemente nos viene a la mente Marcelo Ebrard, ¿no? Y Marcelo Ebrard es una línea totalmente distinta, mucho más tradicional. Él es del equipo de los fifís, él no tiene miedo de usar un Rolex y él se va a volver a subir al avión presidencial si es que eso pasa, ¿no? Entonces, la Oye, narrativa del caudillo se va a acabar. si me apuras, hasta vuelve a hacer Texcoco. Sí, exacto, exacto, ¿no? Reactiva Texcoco y todo regresa, digamos, a la normalidad. También viene ese tema, ¿no? Morena, entonces, probablemente tenga hasta el propio destino del PRD, que termine hecho pedazos justamente con la falta de ese liderazgo que representa López Obrador. López Obrador se irá a su casa, se retirará, y bueno, pues ahí los liderazgos estarán golpeteando al partido, ¿no? Oye, en algún momento, una mañanera del año pasado, alguien le preguntó, cuando hubo el cambio de Morena, ¿no? Salió J. Cole y entró Ramírez Cuellar, creo, que se Uh -huh. acusaron de corrupción. O sea, Uh -huh. ¿sabes qué? La corrupción en la compra de la casa, algo así. Y alguien en la mañana le preguntó qué opinaba de los escándalos de corrupción en Morena. Y dijo que él no se metía en esto, pero porque estaba en licencia de partido. Pero que llegado el caso, él podría renunciar a Morena. Y que Claro. renunciando a Morena podría fundar su otra organización. Y creo que vaciaría a Morena. Sí, claro, por Que lo supuesto. hace vacía a Morena. O Por sea, Morena es supuesto. él. Y posiblemente hasta le haría un bien de algún modo a ese partido, porque fue un poco lo que pasó con el PRD, insisto, dice, me voy, renuncio al partido Y lo y vació. pues, lo vació totalmente. Hoy el PRD no figura en ningún lado, ¿no? Más o menos figura cuando va en alianza. Claro, como ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, de alguna manera van en alianza PAN, PRI, PRD, con un perredista. Y sí Ajá, tienen algo de oportunidad, ¿no? Entonces, claro. el PRD, pero porque está soportado en la alianza junto con el PAN y con el PRI. Entonces, en ese sentido, es el único lugar, por cierto, es el único estado que aún gobierna el PRD. Es el Claro, único. exactamente, exactamente. Sí, que bueno, también tienen ahí a Raúl Morón como candidato los de Morena, ¿no? Que pues tampoco es un Que no era el candidato. favorito. Y Exacto, el que era el favorito, Cristóbal Arias, se salió y es candidato por otra fuerza. Entonces exacto. Morena se pelea, se divide, los otros se unen y están dando la pelea, ¿no? Aunque el ¿Cómo ves? favorito sigue siendo Morena. ¿Cómo ves, Roy, rápidamente, porque se nos está agotando el tiempo,
¿Cómo ves tú el escenario para este 2021? ¿Cuántos estados se queda Morena? ¿Cuántos estados se queda la oposición? ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, cuando dice estados es gubernaturas, o sea, Gubernaturas, exacto. ¿no? Sí, Gubernaturas. gubernaturas. Porque hay que ver, Así es. hay 32 estados en el país, de esos 32 estados se eligen 15, de esos 15 estados, solo uno es de Morena, que es Baja California. Todos los demás son 8 del PRI, 4 del PAN, 1 del PRD, un independiente, o sea, son el resto de los 14. Entonces Morena, como le vaya, le va a ir bien, porque solo pone en riesgo uno que tiene gran oportunidad de conservarlo, y de la pepena de estos 14, ¿cuántos se podría llevar? 7, 8, 9, 10, lo que sea es ultra ganancia. Hoy tiene 7 estados, porque les cuento, Cuauhtémoc Blanco Morelos, contándole ese, tiene 7 estados. Claro. Después de esta elección, ¿cuántos va a tener? Pues va a tener a lo mejor 14, 15, 16, 17. Como sea, después de la elección, Morena va a ser el partido que más estados gobierna en el país. O sea, entonces le va a ir bien. El PRI, al revés, hoy gobierna 14 estados, 12 estados gobierna hoy. De esos 12, 8 los pone en riesgo. ¿Cuántos va a ganar de esos 8? 1, 2, 3. 3 ya estando un poco generoso, y si se hace un milagro, 4. ¿Está bien? Entonces, pues el PRI, el antes poderoso PRI, pues hoy se va a quedar con una minoría de estados, tal vez menos que las que tenga el PAN, ¿no? Entonces, ¿cuántos estados va a ganar? Yo creo que Morena no es como si hubiéramos hablado hace un año, donde decimos puede ganar 14 de los 15 estados, porque decía que solo Querétaro va a tener dificultad. No, yo creo que va a tener dificultad en Querétaro, en Baja California Sur, en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en San Luis Potosí. En esos va a tener necesidad, al menos podemos contar unos 6 que puede tener. Ponle que no pierda todos, que pierda de esos 6, 4, pues de todos modos que son 10 estados. O sea, va a ganar muchos estados Morena, pero lo que gane ya puede, el titular del día siguiente es avanza Morena. Sí, o sea, en términos de estados, pues sí. Vamos a ver si en diputados, que es la otra pelea, pero en estados sí le va a ir bien. Claro, sobre todo considerando que es en tiempo récord, porque hace 6 años Morena no existía. Entonces, hace 6 años, era la primera, ya existía, le dieron el registro en el 14, como registro claro. Se lo dieron en el 14, y el 2015 fue su primera incursión, que no le fue muy bien, ganó por ahí 24 diputados, una cosa por el estilo, pero no fue wow, ¿no? El 2015 fue año de independientes, fue el año del Bronco, de Cloutier, de Kumamoto, de Martínez, de Cavada. El Morena es hasta que López Obrador fue candidato, entonces crece. En el 15 no. Entonces, hace 6 años era la primera incursión en la política de ese nuevo partido que se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional. Así es. Y hoy podría convertirse, bueno, este año, primera fuerza política. Primera fuerza territorial. Ya es primera fuerza política, ¿no? Pero ya en la primera fuerza territorial. Así es. Que nunca la ha perdido el PRI. Así es, sí, sorprendente, porque además, bueno, pues hasta viene ahí este tema de todos los que vinieron de otros partidos, comenzando por Manuel Bartlett y todo eso, cómo sumaron, digamos, a este movimiento, pues en tan poquito tiempo. ¿Bartlett, Monreal o el mismo López Obrador? Exacto, exactamente, ¿no? Roy Campos, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros esta noche, que se repita, ojalá la entrevista, la verdad estuvo muy sabrosa esta plática, y pues ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. No, al contrario, saludos a todos, y cuídense que esto no acaba, usen cubrebocas, Así es. No dejen de cuidarse. Así es, hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias, Roy. Y a todos ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en esta noche fuera de contexto. Nos vemos el próximo miércoles para otra entrevista. Muy buena noche.